En el silencio de los archivos y en las cuerdas de un instrumento casi olvidado, late una historia de encuentros, evangelización y mestizaje. Es la historia del salterio en la Nueva España, un instrumento europeo que cruzó el Atlántico para convertirse en puente entre culturas, devoción y fiesta. Hoy redescubrimos su eco en un viaje sonoro por el corazón del México colonial. El salterio tuvo una presencia sutil pero significativa en la América colonial, aunque su uso en la Nueva España no está tan documentado como en otras regiones de Latinoamérica. Las fuentes históricas, iconográficas y archivísticas permiten reconstruir su itinerario cultural desde Europa hasta el corazón del virreinato mexicano. El salterio no nació en América, pero encontró aquí un nuevo hogar. El salterio que llegó a América no era un instrumento medieval arcaico, sino una evolución barroca del salterio antiguo, fusionado con el dulcimer italiano del siglo XVII. Según Paul Gifford, este híbrido combina la técnica de pulsación del salterio clásico con la forma trapezoidal y la disposición de cuerdas del dulcimer, lo que le otorgaba mayor versatilidad armónica y melódica. Es importante señalar que el salterio está ligado a una serie de nombres posibles empleados de manera variada y confusa en crónicas virreinales y relatos costumbristas de siglos posteriores. Gabriel Saldívar dice al respecto: el salterio y la dulzaina, que propiamente fueron un mismo instrumento, el que fue usado en México desde el siglo XVI, formando desde remota época parte de los conjuntos típicos y además por ser predecesor del piano. Está formado por una caja de resonancia de forma trapezial. Sobre la tabla de resonancia están colocados los puentes con los agujeros que dan paso a algunas cuerdas de manera que pasen unas encima de otra sin tocarse. Sus cuerdas son triples unísonas y se puntean con uñas de metal. Esta cita es ambigua. Aquí habría que aclarar si al decir propiamente fueron un mismo instrumento se refiere a que se usaba el término para referirse al mismo instrumento, como sucedió en Brasil, que se usaba salterio o cítara de manera indistinta, o por el uso del salterio junto con un instrumento de aliento, en el entendido de que también existe un instrumento de aliento con el nombre de dulzaina, cercano a la chirimía. También podría ser en el sentido de su cercanía sonora entre la palabra dulcimer con dulzaina, o por la calidad de su sonido, como argumenta Rubén M. Campos en el capítulo llamado La música folclórica. El ritmo primitivo del atabar guiador, corriendo los siglos, había sido sustituido por el conjunto sonoro de las orquestas de las fiestas íntimas, que llegó al más alto grado de buen gusto en las postrimerías del siglo XIX. El contrabajo sostenía la nota pedal que el violonchelo hacía cantar en la voz del barítono. El bajo de cuerda modulaba sabrosos acompañamientos en un contrapunto que llenaba los huecos dejados por las bandolas y los bandolones. Los salterios tremolaban dulcemente, por eso llamados aquí dulzainas. Rubén M. Campos, en su libro del folclore y la música mexicana, hace una referencia al sonido de los tlaxozonali, que eran instrumentos de cuerda hechos de tripa y se colocaban pellizcando con los dedos, y más tarde serían las dulzainas y los salterios mexicanos. Esta referencia a instrumentos de cuerda indígena es muy inusual porque es sabido la ausencia de instrumentos de cuerda en el instrumental prehispánico. Hay pocas fuentes que hablan de ellos. Instrumentos de cuerda como este tlaxozonali, el arco musical cora o el monocordio otomí. Miguel León Portilla argumenta que es más bien la palabra empleada por el pueblo náhuatl para referirse a la música. Comenzaré diciendo que, abro citas, como es obvio, otro fue el nombre con que la designaron. Fue uno que la evoca
y en cierto modo la reproduce. Tlatzotzonali deriva del verbo tlatzotzona, que significa dar golpes, hacer resonar. Cierro citas. Lo trascendente en esta cita, la cita anterior de Campos, es que nuevamente pone juntos a las dulzainas y los salterios. Por su parte, Guillermo Contreras propone otra posibilidad más en esta ya de por sí confusa variedad de nombres en su libro El Atlas Cultural de México. Abro cita. La ejecución de cordófonos en la Nueva España, únicamente por punteo, se hacía mediante plectros de pluma de ave, uñas de los dedos o anillos a modo de dedal con puntas de hueso, lámina, cuerno o carey. Otros instrumentos de cuerda punteada de marco, como la cítara, por parecerse al salterio, era confundida con él. Según el musicólogo español Felipe Pedrell, en su Diccionario Técnico de la Música de Barcelona, dice: diferentes autores del siglo XVII confunden la cítara, usada entonces como la rota, y el salterio, lo que parece verosímil, dado que este instrumento de la Edad Antigua era caduco antes de la conquista y porque no han aparecido más referencias que las del Cabildo del 6 de junio de 1621, que menciona entre las responsabilidades del padre Antonio Rivas, al ser contratado como músico, abro cita, y que obtenga obligación a traer instrumentos de guitarra, arpa, bandurria, rabel, cítara o los que fuese menester. Cierro citas de lo que mencionaba Contreras, que él argumenta que es probable que esa cítara mencionada en el acta de Cabildo sea un salterio, en relación a esa confusión que Pedrell hace sobre los autores del siglo XVII, aunque yo considero que es un poco forzada esa relación. En esa cita del acta de Cabildo, la palabra cítara bien podría ser el instrumento de cuerdas de metal conocido en inglés como citern y llamado frecuentemente cítara en fuentes españolas. Añadiendo otro posible nombre usado para referirse al salterio, Miguel Galindo propone además el vocablo cíbola. Abro cita. El salterio, caja sonora triangular o cuadrangular con cuerdas horizontales que se tocaba y toca aún con los dedos armados de un dedo metálico terminado en púa, también se llama cítara o cíbola. Ya para el periodo independiente, también José Zorrilla, en su ensayo México y los mexicanos, sugiere el salterio que llaman dulzaina. Resumiendo, los posibles nombres con que se puede asociar el salterio en las distintas fuentes en la Nueva España son salterio, dulzaina, cítara, cíbola, citern. A esto añadimos la dificultad de que en múltiples fuentes se puede confundir el libro de Salmos, que también se llama salterio. Por ello se tiene que interpretar el contexto para definir si se hace referencia al libro o al instrumento. Ahora, respecto a la construcción de salterios, durante los primeros años de conquista, Rubén M. Campos dice que, y cito textualmente, los instrumentos musicales tocados en España se generalizaron en el siglo XVI y los indios fabricaban algunos de ellos perfectamente, según refieren los padres Motolinía y Mendieta. Esos instrumentos eran guitarra de arco, violín, vihuela, órgano, arpa, salterio, dulzaina, orlo, bajón, corneta, rabel y laúd. Ya cierro cita. Revisando los textos de estos dos autores, ninguno menciona el salterio. En el texto de Mendieta no hay referencia directa al instrumento, sino al libro sagrado, lo que pudo ser la explicación de una posible confusión entre los musicólogos de inicios del siglo XX. Abro nuevamente cita. De más del describir, comenzaron luego los indios a pautar y a apuntar, así canto llano como canto de órgano, y que ambos cantos hicieron gentiles libros y salterios de letra gruesa para los coros de los frailes, y para sus coros de ellos con sus letras grandes muy iluminadas. Motolinía refiere que aprendieron oficios, pero no menciona el salterio. Dice, labran bandurrias, vihuelas y arpas, y en ellas 1000 labores y lazos. Hace también flautas muy buenas.
Únicamente Mendieta menciona la fabricación de cítaras. Dice: los demás instrumentos que sirven para solaz y regocijo de personas seglares, los indios los hacen todos y los tañen: rabeles, guitarras, cítaras, discantes, vihuelas, arpas y monocordios, y con esto se concluye que no hay cosa que no hagan. Termina la cita de Mendieta. Se sabe que los misioneros, además de la enseñanza musical, también les enseñaron a construir instrumentos. Por ejemplo, en la primera escuela que se estableció en Texcoco alrededor de 1524 por el misionero franciscano Fray Pedro de Gante, y otras implantadas más tarde, como la de Vasco de Quiroga, también franciscano de Michoacán, inculcaron la ejecución y construcción de instrumentos ya conocida por influencias de los militares. Hablando ahora de la iconografía de este instrumento en México, es notable el caso del salterio que se encuentra en la iglesia franciscana de San Martín Texmelucan, en la capilla de Guadalupe. Este cuadro contiene un ángel tocando el instrumento con las manos, al parecer sobre una especie de mesa. Tiene una inscripción que dice: se terminó este lienzo el año de 1688, se renovó por segunda vez el año de 1777. Firma Juan Manuel Ibáñez. Ese instrumento, a reserva de un análisis a detalle, parece un instrumento cuadrangular, forma que ya no era tan usual en esa época. De acuerdo con el doctor Guzmán Bravo, en México el salterio era usado en los intermedios de las obras teatrales durante el virreinato. Los alientos de los ministriles, los conjuntos de arco, vihuelas, salterios, guitarras y percusiones resuenan constantemente por las plazas y coliseos donde se representan obras teatrales. Es probable que todas estas fuentes en los primeros años del virreinato hagan referencia al salterio antiguo y diatónico, y que aún estaba en proceso de desarrollo por los requerimientos que la propia música barroca iba teniendo, y que probablemente no se relacione con el instrumento como actualmente lo conocemos. Para el año 1673, Pedro Nuño Colón y Portugal describe: los timbaleros y clarineros ensayaban sus sones. Ensayaban también en conjunto los tocadores de rabeles, de cítaras, de chirimías, de pífanos, de flautas, de salterios, para amenizar los suaves conciertos de los banquetes, según uso y costumbre en Italia. John Kegel habla de un notable misionero franciscano que estuvo activo en Sonora, el padre Pedro Font, que vivió entre 1738 y 1781, un catalán que llegó al Colegio Apostólico de Querétaro en 1763, donde probablemente fue maestro de capilla y quien acompañó a Juan Bautista de Anza en su expedición a la bahía de San Francisco en la Alta California entre 1774 y 1776. Kegel menciona que tocaba frecuentemente su salterio para entretener a los soldados españoles y mexicanos y a los nativos que encontraba. En el diario del misionero dice: día 9, lunes, dije misa y después le canté al padre Fray Francisco Zúñiga y yo la oficié con mi instrumento, el psalterio que traía, el cual me obligó a cargar el señor comandante, o sea, de Anza, persuadiéndome a que era muy conducente para obsequiar a los indios gentiles del tránsito, especialmente los yumas, que son muy festivos. Más adelante, reitera el uso del instrumento como parte de la ceremonia religiosa. Día 7, jueves, dije misa y después oficié con el instrumento. Otra que cantamos con la posible solemnidad a San Antonio por la felicidad de nuestro viaje y descubrimiento o reconocimiento que íbamos a hacer al río de San Francisco. Por cierto, existe un fragmento muy divertido, donde el padre reniega del capitán Palma, quien, desde que pasó por mi misión de San Joseph de Pimas, se empeñó en que llevase el instrumento músico, persuadiéndome a que era muy conveniente el salterio para atraer a los indios y más a los yumas, que son muy festivos. Y aunque yo me resistí bastante,
porque me exponía a perderlo en un viaje tan largo. Con todo, hube de condescender a sus instancias, y después que lo he venido cargando con bastante detrimento, ni me ha hablado más de él, ni me ha insinuado el que lo toque, no gusta de oírlo, ni de que se le junten las gentes a mi tienda, cargando esta broma sin haber servido para los yumas ni para nadie. Asimismo, se menciona el uso del instrumento para el goce. Dice: en la misión de San Gabriel, el padre Paterna juntó todos sus neófitos de la misión y quiso que les tocara un poco el instrumento músico, de lo cual estuvieron muy contentos. En otro momento en que de Anza estaba muy triste y melancólico, yo procuraba explayar el ánimo divirtiéndolo algún rato con el instrumento. También el instrumento fue usado con motivos de fiesta. Dice: esta noche nos divertimos algo con el instrumento y se les dio licencia a las indias doncellas convertidas, que llamaban las monjas, para salir de su reclusión y asistir por un rato allí con nosotros, de lo que estuvieron sumamente contentas. De esta cita se concluye que, al menos para el caso de Font, el salterio sí tuvo una función religiosa. Seguramente para él en estas expediciones y misiones era mucho más práctico usar el salterio en el oficio religioso que tener un órgano, sobre todo porque estos territorios estaban poco poblados. Además, se establece cómo el salterio fue usado por Font con fines de evangelización, fomentando el sincretismo, usando el instrumento para obsequiar, entre comillas, la música a los nativos que eran festivos o para atraer a otros. También en la información plasmada en su diario escribe que el instrumento y la música en las expediciones le fue sugerido por los altos mandos, tanto de los españoles como de los nativos, en este caso el comandante de Anza y el capitán Palma. Terminando con estos relatos de expediciones y misioneros, también es importante mencionar la existencia de un instrumento en físico que el musicólogo Gustavo Mauleón lo menciona como el único salterio colonial físicamente documentado, que se hizo en Alzayanca, Tlaxcala, en 1799, y que actualmente está en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, bajo resguardo de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Se piensa que pudo ser parte de las colecciones de antigüedades del Museo de Antigüedades de Puebla y Conservatorio de Artes y Oficios, o utilizado para interpretar música en el Real Colegio Carolino en Puebla. Mauleón también establece la posibilidad que el instrumento pudo ser usado nada más para comprobar fenómenos físicos como parte del Museo de Ciencias, para explicar las relaciones de altura de nota con la longitud de cuerda. En el mismo sentido, pero pensando en otra posible línea de investigación acerca de la llegada del instrumento a México, Guillermo Contreras sostiene que el salterio que se usa en México no está relacionado con el que trajeron los conquistadores, sino más bien con el de origen húngaro, conocido como cimbalum, que llegó con el emperador Maximiliano. Abro cita: corresponde a una versión que entró en el Segundo Imperio con las huestes astrohúngaras. Justamente el salterio mexicano responde en morfología, en afinación y en todo a los salterios populares de Hungría, y además hay una versión que es poco conocida del salterio. Son muy famosos el soprano y el tenor, pero hay una que me he podido documentar que le decían requinto y del cual yo he podido conseguir para la colección 4 o 5 piezas y amplia iconografía de la presencia de este instrumento. Así, Guillermo Contreras considera que, aunque la influencia ejercida en las tradiciones musicales de México por las huestes astrohúngaras no se ha investigado lo suficiente, resulta evidente la gran difusión de instrumentos como la cítara austriaca o el citern, instrumentos de los cuales ha podido encontrar alrededor de 40 ejemplares del siglo XIX y conserva en su colección particular. Sin duda, este puede ser un tema que se pueda desarrollar en estudios posteriores,
pues no será extraño que entre los 7.000 integrantes de la Legión Austrohúngara o Cuerpo Imperial de Voluntarios de Austria-Hungría, alguno tocará un instrumento similar al salterio, considerando que tanto en las regiones del norte de Puebla, Veracruz como en Oaxaca hay evidencia de la ejecución de salterio en el ámbito popular, y son las zonas donde este ejército tuvo una fuerte presencia. Estas dos posibles vetas de la llegada del salterio a México, sea la italiana o la húngara, son temas aún en ciernes, pero que pueden dirigir ulteriores investigaciones. El salterio en la Nueva España fue más que un objeto musical, fue un puente entre culturas, un instrumento de evangelización, un símbolo de estatus y eventualmente un elemento del folclore mexicano. Aunque las fuentes directas son escasas, ningún registro de comercio que se haya encontrado hasta ahora lo menciona, al menos de los que yo he buscado explícitamente en la Nueva España, a diferencia de lo que pasó en el virreinato del Río de la Plata. La convergencia de testimonios iconográficos, documentales y materiales permite afirmar su presencia activa en la vida religiosa, social y artística del virreinato. Su historia, escrita en gran parte en silencio, espera aún ser ampliada con nuevas investigaciones en archivos como el Archivo General de la Nación, la Catedral Metropolitana, el Arzobispado de México. La historia del salterio en la Nueva España está escrita en silencio, pero sus cuerdas aún vibran. En cada nota resuena la memoria de un mundo que se encontró y se mezcló y creó algo nuevo. Hoy, en archivos, museos y talleres, seguimos escuchando su eco, porque la música, más que sonido, es memoria.